Radio Sucesos 101.7 FM presenta su noticiero Sucesos con Milton Pérez y Verónica Larrea. Un periodismo libre para una democracia plena. Los hechos y las opiniones de los sucesos que marcan nuestro tiempo. Vamos a seguir analizando el tema del campo Sacha. Ayer autoridades del Ministerio de Energía estuvieron en el campo Sacha. Se presentó al nuevo gerente de Petroecuador y bueno, el gobierno sigue defendiendo esta adjudicación, pero el presidente ha dado un plazo. Lo vamos a analizar ahora con Miguel Robalino, experto en temas petroleros. Gracias por acompañarnos, Miguel. El presidente Noboa, en una carta ayer, dijo que si hasta las 9 de la noche del 11 de marzo no se desembolsan esos 1.500 millones de prima, no va a firmar nada. No es una forma decorosa de desembarazarse de este tema, porque es muy difícil que 1.500 millones en 5 días se eroguen. O sea, ¿cómo? Milton, buenos días, gracias por el espacio. Siempre complacido estar en este medio. Mire, podemos entender que las empresas o los grandes inversionistas o las empresas que buscan inversión en estas industrias son empresas con muchísimo pulso financiero. O sea, de hecho, si vamos a ese punto, desde mi óptica, deberían tener los 1.500 millones, así de sencillo, ¿sí? Porque se entiende que cuando usted está en proceso de ser adjudicado un campo petrolero, y hablamos de grandes inversiones, hay que entender que eso está anclado también a los grandes bancos, porque por ahí va la línea, ¿no? Por eso es que en esta industria algo que es muy importante, Milton, es las reservas que tiene el campo, ¿sí? Y mucho más en el caso de Sacha, que es un campo que tiene 237 millones de reservas probadas. Es decir, es como tener casi 15.000 millones de dólares en el banco, ¿sí? A un promedio de 60 dólares el barril, ¿sí? Eso es importante. Entonces, contestando su pregunta, desde mi punto de vista, deberían tenerlo. Ahora, desde la óptica, cómo lo quieran manejar, y como usted bien dice, a lo mejor es para ver cómo zafan este inconveniente que se está dando por la circunstancia política, por un lado, y porque no ha habido mucha claridad justamente en el manejo de este proceso para este importante campo, es de lo que sería un poco el mensaje. ¿Por qué hace eso el presidente? Un poco en respuesta a la reacción de ciertos sectores de opinión sobre la adjudicación de este campo. Milton, yo veo que el presidente realmente está mal asesorado en los sectores energéticos. Y yo digo totalmente en toda la parte energética, no solo en petróleo. Vimos lo que sucedió en la parte en la parte eléctrica, que es una crisis que todavía no salimos y de hecho no la manejaron con fases de crisis. Entonces, un poco mi perspectiva es que hay muy mal asesoramiento, no hay una visión clara y de hecho no hay una visión de gobierno en estos sectores energéticos, porque algo que hay que entender es cómo funciona integralmente cada industria. Es decir, todo lo que yo haga o mueva en el bloque petrolero o en el atlas petrolero, ¿qué me va a afectar? Y estamos viendo que en el tema de Sacha, aparte del análisis económico que podemos hacer, hay un tema de afectación a cargas de refinería, ¿sí? En el caso porque viene justamente de este campo. Entonces es un mensaje para que las decisiones que se tomen sean con una planificación, porque no hay planificación. Somos muy reactivos. Es decir, al momento hay varias fallas que se han dado en este proceso, porque mira, hay 5 parámetros que se cumplen cuando usted va a adjudicar o licitar un campo. El primer parámetro es el parámetro técnico. El segundo parámetro es el parámetro económico. El tercer parámetro es el parámetro contractual. Es decir, ¿cómo lo voy a hacer? Si lo voy a hacer a través de licitación internacional o como es legal a través de Estado a Estado. El cuarto parámetro es el parámetro ambiental comunitario y el último parámetro es el parámetro de beneficio, que sea beneficioso y claro y justo para las partes. Entonces Claro. hay que preguntar si lo cumplieron. Ahora, usted dice 200, casi 300 millones de reservas de ese campo, 42 plataformas, el campo más grande del país, y dicen que es la joya de la corona oxidada. Oxidado parece Petroecuador, que Mire, no puede manejarlo. mire, Milton, cuando hay el desconocimiento técnico, lamentablemente se utilizan hasta los términos no adecuados. A ver, vamos entendiendo. Son campos maduros que tienen casi 50 años. Las infraestructuras petroleras, es decir, en este caso, todo lo que son las facilidades de superficie, separadores, estaciones de bombeo, plantas deshidratadoras, ¿sí? Es normal que dentro de la técnica las infraestructuras petroleras, la vida útil es de 45 años, es decir, están ya, si podríamos analizar, están pagando ya están pasados, ¿sí? Y lo que no se ha hecho es mantenimiento. El problema está, y no solo en Sacha, sino en todos los campos petroleros, que no se ha dado el mantenimiento respectivo, o porque no tienen los recursos, que es lo lógico, porque Ecuador es uno de los problemas que no tiene autosuficiencia financiera y lógicamente no tiene los recursos, pero más allá de eso,
Los gobiernos llegan sin las políticas, sin los planes, y no llegan entendiendo cómo funciona esto. Entonces, yo lo primero que tengo que entender es que cualquier campo petrolero de industria, yo tengo que llegar a sostener la producción petrolera. Y eso yo no lo hago con decretos, eso lo hago yo con inversión y mantenimiento por lo menos, a pesar de que, ¿qué dice la técnica, Milton? Usted cuando hace los planes de desarrollo, para que se entienda, o sea, ¿qué voy a hacer este año en los campos petroleros? Usted tiene tres objetivos. El primer objetivo siempre es incrementar la producción petrolera, pero yo digo por lo menos sostener la producción petrolera. El segundo objetivo es repotenciar todas estas facilidades, es decir, todo lo que la ministra dice que está oxidado, ¿sí? Repotenciar, es decir, hay que hacer cambios porque como los procesos de oxidación son sumamente fuertes, claro, el desconocimiento justamente hace que se utilicen esos términos. Y el tercer objetivo es justamente un mantenimiento, sostenimiento de la eficiencia energética, es decir, que los campos no les falte electricidad, porque caídas de electricidad hace que haya justamente apagado de pozos y pérdida de dinero. Entonces, esa es la temática. No ha habido el mantenimiento, no solo en Sacha, en todos los campos, y yo más bien me iría por otra línea. Esto que está pasando nos está despertando a los ecuatorianos, haciendo entender inclusive cómo funciona, y la pregunta de todos es, ¿por qué no dan el mantenimiento respectivo hasta que tomen una decisión que sea la mejor para el país? Ahora, señor Robalino, se ha explicado, por ejemplo, la Asamblea mencionaba, Petroecuador tiene la capacidad para continuar con este campo Sacha. Usted, a su criterio, ¿cuál sería su decisión? Si se debe continuar con Petroecuador o ver qué se puede hacer con este campo? Mire, lo primero que yo aconsejo y aconsejaría al gobierno es que ponga en orden la casa. Y cuando digo poner en orden la casa, es decir, comenzar a generar políticas energéticas. Políticas energéticas de niñas de 30 años, planes energéticos de niñas de 10 años, y, y eso usted lo hace estructurando, inclusive poniendo seguridades jurídicas para que no venga un gobierno y lo cambie. Entonces, una política energética del Ecuador debe ser líneas de crecimiento en todos los sectores energéticos. Tenemos que sostener y crecer en la producción petrolera, tenemos que sostener y crecer en la generación eléctrica, tenemos que sostener y que no crezca la minería ilegal y que Claro. lógicamente en la parte de minería también hacer procesos para que la minería ilegal que lamentablemente está en otro, haciendo minería artesanal y así. Entonces, es lo que faltaría desde mi punto de vista. Y eso es lo que les falta a todos, porque mire, yo pienso que aquí ha habido mucha irresponsabilidad de los gobiernos Mm. poner a la cabeza las carteras de energía, a las cabezas de estas grandes, importantes empresas petroleras, no a quienes tienen todas las credenciales técnicas, éticas y lógicamente con esa visión que necesitan estas industrias. Ahora, estaba hablando con Miguel Robalino, especialista en temas petroleros, sobre la adjudicación del campo Sacha. A ver, 1.500 millones de dólares de prima, que es un tema novedoso, digámoslo creativo, porque no se acostumbra en un tema de participación petrolera eh, pedir o recibir este tipo de prima. Ahí estaría involucrado el tema de la producción actual de Petroecuador, que, digamos, lógicamente no debería recibir el consorcio chino-canadiense regalías sobre el petróleo que ya se está produciendo, sino Claro. por sobre el que ellos produzcan. Pero ahí está la justificación de la prima. A ver, aquí hay que entender varias cosas. Primero, el potencial Ujú. hidrocarburífero de este campo. 5.000, más de 5.200 millones de petróleo en sitio que nosotros llamamos, de lo cual solo hemos logrado sacar el 21%. Hasta aquí la producción acumulada de Sacha es de 1.115 millones de barriles. Y Ujú. todavía tenemos bastante por sacar. Reservas probadas de 237 millones, entre probables y posibles, casi 243 millones. Cortes de agua, que para que se entienda un poco, es decir, en la industria petrolera, Ah, los problemas que nosotros tenemos son los altos cortes de agua, que eso hace que encarezca justamente la producción. Están en un porcentaje del 56%, es decir, un potencial hidrocarburífero importante y crudo liviano. Renta petrolera que genera este campo una media de más o menos 1.500 millones de dólares al año, con una eficiencia del 85%. Ojo, para que se entienda qué es la eficiencia. La eficiencia significa cuánto fue el ingreso neto del año dividido justamente para la renta petrolera. Ujú. Y eso te da una eficiencia sobre el 100 que ha llegado al 85%. Un campo que no ha tenido mantenimiento, un campo que por la declinación natural va a seguir bajando, pero aún así tenemos todavía 288 en el perfil justamente hidrocarburífero de este campo que hemos revisado, es decir, en la curva base que nosotros llamamos, en una línea hasta el año 2040, digamos, si no logramos dar mantenimiento a la infraestructura petrolera, que eso es el enfoque, el timing hacia dónde irse, tenemos todavía 288 millones de barriles por sacar. Si usted multiplica hasta el año 2040, es decir, hasta cuando deje de ser económicamente ya rentable el campo, son más de 18.000, a una media de $60, son más de 23.000 millones de dólares.
Entonces estos números no los hago yo, lo hicieron todos los inversionistas. Bueno, pero eso es lo que se supone viene a hacer este consorcio. Porque, además, no es la primera vez que se quiere Correcto, adjudicar. correcto. Se ensayó ¿se acuerda usted en el gobierno de Correa? Así es. Esta famosa Río Napo, que era entre Petroamazonas y PDVSA de Venezuela, que al final se terminó disolviendo. Mire, y parte de la última de su pregunta. Esos 1.500 millones de dólares tienen dos sentidos. Primero se llama el derecho intangible. De hecho, ¿qué es el derecho intangible en la industria petrolera? Es decir, yo te cobro un valor o una prima por todo lo que yo he invertido. Entonces nosotros hemos invertido durante 50 años y hay una importante inversión allí. Hay un activo que lamentablemente ni la cifra tenemos todavía porque es otro de los problemas de Petroecuador que no tienen valoración de inventarios, ¿sí? Entonces, ese derecho intangible de los 1.500 millones es un derecho que, primero, dentro de la contabilidad de los consorcios no lo van a perder, eso sí estamos segurísimos, ¿sí? O puede ser también considerado por el mismo derecho de que te estoy entregando con una producción ya en marcha, ¿sí? Es decir, te estoy cobrando. Que inclusive para mí debería ser un poco más alto, ¿sí? Debería ser un poco más alto. Porque no solo estás recibiendo un activo, estás recibiendo prácticamente, bueno, como planteé en un comienzo, reservas probadas que es dinero. Estás recibiendo un crudo de calidad, ¿sí? Y por otro lado, también hay que entender que este bloque 60, porque es un bloque completo donde está Sacha, el tipo de reservorios que ahí tenemos, ¿sí? Son unos reservorios que, inclusive, una de las propuestas que ha hecho el consorcio que me parece lógica dentro de la proyección de inversión es hacer perforaciones a nivel del precretácico. ¿Qué significa eso? O sea, pozos sumamente profundos, donde un pozo normalmente nosotros cobramos 4 o 5 millones de dólares dependiendo, pero cuando hablas de eso, hablas pozos que pueden llegar hasta 30 millones de dólares. O sea, eso significa que vas a una nueva era de perforación. O sea, todo eso está bien, porque así tiene que funcionar la industria. Un poco lo que yo le veo aquí, entendiendo que necesitamos la empresa privada que venga, es primero que no hay los datos o la claridad que el gobierno nos ha dicho, cómo se está modelando, cómo se ha modelado. No se ha hablado, por ejemplo, cuál es el compromiso de exploración. Y eso es importante, porque ahorita estamos entregando reservas, pero tienen que, cuando nos entreguen en 20 años, o para el beneficio, tienen que ir haciendo pases de exploración, donde ahí sí hay el riesgo por parte del inversionista, es el verdadero riesgo, ¿sí? Entonces, eso va en base a una variable que llamamos nosotros la variable de incertidumbre. Entonces, todos estos análisis que estamos haciendo, Milton, y estos planteamientos es más en base a las dudas porque no tenemos la información completa. Ahora, Robalino, actualmente se conoce, ¿no? El Estado se queda con el 100% del petróleo que se extrae. Si es que se llega a firmar este contrato con este consorcio extranjero, se plantea esto, el viceministro de Hidrocarburos lo ha dicho, el consorcio se quedaría con el 87.5% de la producción petrolera de Sacha y el Estado con el 12.5% en un escenario de bajos precios de crudo. Así, sin ser experto, suena como un mal negocio para el Estado. Aquí hay que entender varias cosas. Primero, el Ecuador, dentro en su industria energética, ha sido enfocada en base a renta petrolera. Es decir, mientras más le saque yo al barril de petróleo, ese es mi negocio. Igual este ejemplo muy sencillo. Colombia. Mire, Colombia, la visión energética de ellos es diferente. Ellos se van más un poco al tema, a dos puntos se van. Al tema de inversión, ¿sí? Es que llegue mucha inversión y al tema de lo que nosotros llamamos el government take. ¿Qué significa? Es decir, cuánto vas a pagar de impuestos, de regalías y acuerdos. Son dos visiones diferentes. Eso también hay que tener claro. Aquí estamos en un tema de renta petrolera. Aquí hay que entender, yo puedo incrementar la producción como está proponiendo ese un 20%, que de hecho yo digo con inversiones que son año a año y hay que entender que esos 3.500 millones que lo van a poner un año. Mire, los últimos 4 años, del 20 al 24, Petroecuador ha hecho inversión de casi 590 millones de dólares en Sacha, ¿sí? Es decir, Ujú. ha habido inversión en lo que llamamos en CAPEX, es decir, en temas de perforación y todo lo demás, ¿sí? Un poco creo yo que el gobierno debería, ahora con esto que se ha levantado, más bien poner en orden la casa y comenzar unos procesos hasta que haya la opción de una licitación internacional, ponerle mejores condiciones al campo para Pues, poder sacar mejor precio. ¿por qué cree que hay este apuro? Porque sí, digamos, muchos cuestionan que no se convocó una licitación, el proceso fue oculto, por decirlo menos. ¿Por qué? ¿Por qué no esperar? Además, si usted, por ejemplo, tiene la posición de que Petroecuador ha hecho inversiones y podría seguir haciendo inversiones, Mire, porque, o a ver, porque necesitamos tanta plata para financiar otras cosas. es que, vuelvo y repito, Milton, no hay una visión clara en el sector energético.
Yo he planteado que en el caso de la industria petrolera, tiene que haber lo que se llama un crecimiento orgánico en lo que es la producción. ¿Qué significa esto? Justamente estos campos como Sacha, como Auca, como Chuch, o sea, los campos maduros, ¿sí? Es allí donde justamente hay que enfocarse o apuntarle, si es el término, ¿sí? Para poder mejorar la producción. Mire, el caso de Sacha, aquí hay un ejemplo. Si hacemos inversión solamente en el tema de repotenciación de facilidades y cumplimos planes de desarrollo, ¿sí? Cuando yo hablo de los 590 millones de dólares, si hacemos la división para los 4 años, más o menos una media de 230, 200, de más de 200 millones, perdón, de más de 150 millones que se han hecho al año, que son inversiones importantes, ¿no? Claro. Si hacemos, mejoramos esa inversión en el mantenimiento de facilidades y en el CAPEX, vamos a lograr subir la producción, porque mire, el año anterior, en marzo, se llegó a 82.000 O barriles. sea, no es gran cosa que ellos ofrezcan 20.000 barriles más en 3 años. Para mí no, porque mire, este es un campo que en realidad, por el potencial hidrocarburífero y las características del reservorio, es verdad que necesitamos inversión. Con inversión y en orden se puede llegar tranquilamente. Llegamos a 82.000 barriles sin haber hecho el mantenimiento correspondiente y haber aplicado los planes, Milton. Los datos lo dicen, no lo digo yo. Bueno, ¿Sí? En- nos queda clara su posición. Vamos a ver si es que esta amenaza del presidente, o digamos, plazo, ha fijado día y hora, no solamente día, hora también, si es que no hay esos 1.500, no hay contrato faltan 5 días para el 11. Gracias, Miguel Robalino, eh, experto en temas petroleros, por habernos acompañado sobre este tema que es tan polémico ahora. Tenga buen día. Gracias, Milton. Gracias, Verónica.